Esto pasó hace casi 6 años. Yo trabajaba como enfermera en un hospital rural. Siempre me ofrecía para los turnos nocturnos. Nunca pensé que pudiera suceder algo extraño. La mayoría de las noches, el silencio era mi único compañero. Solo escuchaba el sonido del monitor de los pacientes. Pensé que el miedo era complicado, pero esa noche la incertidumbre me golpeó. Todo parecía normal al principio. Me senté a revisar los registros de un paciente con síntomas raros. Leía y releyendo, tratando de entender. De repente, sentí un escalofrío. No sabía por qué, pero algo no estaba bien. Entonces, escuché un leve tamborileo, como si alguien estuviera jugando con algo. Me levanté de la silla y seguí el sonido que venía de una habitación vacía. Cuando llegué, encontré la cama deshecha y una muñeca rota en el suelo. Miré a mi alrededor, esperando ver a algún niño, pero no había nadie. Mi corazón comenzó a latir rápido. No tenía idea de por qué, pero una sensación de inquietud me invadió. Tal vez era solo mi imaginación, pero no podía dejar de sentir que algo estaba mal. Las noches pasaron y las cosas se volvieron más extrañas. En otro turno, los monitores de los pacientes empezaron a emitir ruidos extraños. No había nadie allí y aún así, las máquinas parecían descontroladas. Pensé que era un mal funcionamiento, pero al volver a comprobar, vi que un paciente a mi lado estaba inquieto. Murmuraba palabras que no podía entender. Su rostro estaba pálido, como si viera algo aterrador. A menudo veía sombras en las esquinas de mi visión. Se movían, pero al girar la cabeza no había nada. Me preguntaba si estaba cansada. Nunca había tenido problemas para estar alerta, pero esta vez era diferente. Algo me decía que mi mente veía más de lo que podía entender. Estaba segura de que el lugar estaba lleno de secretos. Un colega, al notar mi inquietud, me contó que los pacientes de esa sala compartían historias aterradoras. Su abuelo fue operado allí y nunca despertó. Nunca me había contado eso, pero cuando lo dijo sentí un escalofrío. Sus palabras resonaban en mi mente. Ya no estaba tan segura de lo que pensaba. ¿Existía algo más entre las paredes del hospital? Con el tiempo, mis jornadas se convirtieron en un ciclo de incertidumbre y temor. Esa noche, mientras revisaba un expediente, sentí un aire frío y escuché un susurro. Me giré de inmediato. Me quedé paralizada. Había algo oscuro observándome. Quizás era el clímax de todo, pero no estaba sola. Luego, escuché una voz que preguntó: ¿por qué estás aquí? Me di la vuelta y no había nadie. La incertidumbre me dejó en un estado de pánico. Nunca pude explicar lo que pasó. Dejé el hospital poco después. Lo que experimenté esa noche siempre se quedó conmigo. Capítulo 2. Sombras del pasado. Pasaron meses desde que dejé el hospital. Aún recordaba las noches en las que el silencio se convertía en un laberinto de pensamientos oscuros. Sin embargo, la vida continuó. Encontré otro trabajo, pero había algo en mí que no dejaba de buscar respuestas. Las pesadillas regresaban y, aunque intentaba ignorarlas, cada día se sentían más reales. Una tarde, decidí regresar al antiguo hospital, pero esta vez como visitante. Quería enfrentar mis recuerdos, entender lo que sucedió. Me armé de valor y entré. El olor a desinfectante y el eco de mis pasos me hicieron estremecer. Todo parecía igual, pero había un aire diferente, menos acogedor. Mientras recorría los pasillos, recordé mis turnos, cada paciente, cada risa, cada llanto. Los recuerdos me atormentaron un poco, pero algo me empujó a seguir adelante. De alguna manera, quería hablar con alguien que entendiera. Así que fui a buscar a mi antiguo colega, aquel que me había contado la historia de su abuelo. Lo encontré en la sala de descanso. Su expresión cambió al verme. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, visiblemente sorprendido. Le conté sobre mis inquietudes y las pesadillas que me acosaban. Él me escuchó y cuando terminé, una sombra de preocupación cruzó su rostro. Debes saber que muchos de los pacientes que han pasado por aquí han tenido experiencias similares, dijo lentamente. Una vez vi a un hombre que juró escuchar a su hija llamándolo desde el pasillo. Esa noche nunca despertó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quieres decir que había algo más? ¿Algo que no entendemos? Él asintió.
Algunos dicen que la energía de los pacientes permanece en este lugar. Sentí que lo que viviste no fue solo una mala experiencia, fue más que eso. Algunos de los que se han ido permanecen. La conversación me dejó atónita. Empecé a preguntarme si mis miedos de esa noche estaban conectados, si el lugar tenía algún vínculo con esas almas inquietas. Pero, ¿por qué yo? En medio de nuestra charla, un ruido interrumpió, un golpe sordo. Ambos nos sobresaltamos y nos miramos. Él se levantó rápidamente y fue hacia la puerta. «Quédate aquí», me dijo, mientras desaparecía tras el marco. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. El corazón me latía con fuerza mientras esperaba. Entonces escuché el sonido nuevamente, más fuerte esta vez. El tipo de sonido que no podía ser ignorado. Fue como si alguien arrastrara algo por el suelo. No pude quedarme esperando, así que decidí seguirlo. Caminé hacia el pasillo y vi su figura, en la esquina, mirando algo en el suelo. Cuando llegué, me di cuenta de que había un viejo equipo médico tirado, como si alguien lo hubiera arrojado. Pero no había nadie a la vista. «¿Qué es esto?», le pregunté, pero no me respondió. Estaba demasiado concentrado en lo que había frente a él. Me acerqué y ahí, en el suelo, había una fotografía. Un niño sonriendo, con una muñeca en los brazos. La misma muñeca que había encontrado en la habitación aquella noche. Mi corazón se detuvo. Esa imagen, algo no encajaba. Entonces volví a escuchar la voz, una eco distante que resonaba en «¿Por qué estás aquí?». Me giré, pero no había nadie. La sensación de ser observada regresó. Las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor. Este lugar guardaba secretos aún más oscuros de lo que imaginaba. Solo había comenzado a raspar la superficie. ¿Qué sucederá si regreso otra vez? Capítulo 3. Ruidos en la noche. Decidí regresar al hospital. Aunque sabía que era arriesgado, la necesidad de entender lo que había experimentado comenzó a superar a mi miedo. Me armé de una pequeña linterna y llevé conmigo una grabadora, pensando en documentar cualquier cosa extraña que ocurriera. La noche era oscura y fría, y cuando llegué, el lugar parecía aún más desolado que antes. La entrada chirrió al abrirse, como si el hospital mismo me advirtiera de regresar. Caminé despacio por el pasillo, sintiendo que los ecos de mis pasos se perdían entre las sombras. Mientras recorría los pasillos, mi mente viajaba a la noche de mi experiencia. La sensación de angustia se apoderaba de mí otra vez. Escuché el sonido del crujido del suelo, cada vez más intenso a medida que me adentraba en el lugar. Era como si alguien estuviera caminando a mis espaldas. Me detuve y giré, pero no vi a nadie. La linterna iluminó solo las paredes manchadas, llenas de viejas historias. Me dirigí a la habitación que tanto temía, la misma donde encontré la muñeca aquella noche. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire helado me golpeó en el rostro. Encendí la linterna, esperando que iluminara algo más que la oscuridad. Y ahí estaba, la muñeca, acostada sobre la cama, mirándome con su sonrisa desgastada. Sentí un nudo en el estómago. No podía ser casualidad. Me acerqué y recogí la muñeca. Mientras lo hacía, la grabadora en mi bolsillo comenzó a vibrar. La encendí y me dispuse a hablar. «Estoy aquí otra vez. Si hay alguien que quiera comunicarse, por favor, házmelo saber». Un silencio abrumador llenó la habitación. Esperé, pero solo escuché el latido acelerado de mi corazón. Decidí explorar un poco más, mirando en los cajones y detrás de la puerta, buscando respuestas. Sin embargo, al abrir un cajón, encontré algo inesperado. Un diario, desgastado y polvoriento. Comencé a leerlo. Las páginas hablaban de una niña que había sido internada por una enfermedad. Sus sueños, sus miedos y un profundo deseo de irse a casa. Pero algo en la escritura me incomodó. Había notas en las márgenes, garabatos que mencionaban voces y sombras que la visitaban por las noches. De repente, un sonido fuerte resonó fuera de la habitación. Era un golpe.
El eco del impacto hizo que me disparara el pulso. Me levanté de un salto y con la linterna me dirigí hacia la entrada. El aire se volvió denso y sentí una presencia detrás de mí. Me giré, pero no vi nada. Salí al pasillo y mientras recorría, noté que un grupo de puertas estaban entreabiertas. Escuché susurros como un eco lejano. «Ayúdame», decía una voz baja. «No, estoy sola». El terror me envolvió. Las palabras resonaban en mi mente. No estaba sola. Tenía que salir de ahí. Pero justo cuando volví a dar un paso, la puerta de la habitación a mi izquierda se cerró de golpe. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. La linterna parpadeó y, en ese instante, comprendí que esto había dejado de ser una simple búsqueda de respuestas. El hospital guardaba mucho más de lo que estaba dispuesto a enfrentar. Sin embargo, sabía que debía regresar una vez más. Las respuestas estaban allí, esperando ser reveladas, y, tal vez, solo tal vez, encontraría la forma de liberar a las almas atrapadas en ese lugar. Pero eso era un riesgo que debía asumir. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, pero decidí seguir explorando. Entonces escuché un susurro más claro, un nombre: Lucia. Mi corazón se detuvo. ¿Quién era Lucia? ¿Y qué tenía que ver conmigo? Era un comienzo, pero cada respuesta parecía traer consigo más preguntas. La única certeza era esta: nada volvería a ser igual. Capítulo 4. El nombre en la sombra. El eco de aquel Lucia resonaba en mi mente mientras me movía por el pasillo. Las sombras parecían bailar a mi alrededor, y la linterna iluminaba apenas un pequeño círculo de luz en la inmensidad oscura. Cada paso que daba era un recordatorio de la vulnerabilidad que sentía. ¿Quién era Lucia? ¿Era la niña del diario? La pregunta me consumía, y mi impulso de descubrir la verdad se volvía cada vez más fuerte. Decidí seguir los susurros. Eran más intensos, casi como si estuvieran guiándome. La puerta que se había cerrado antes ahora estaba abierta, como si me invitaran a entrar. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, crucé el umbral. La habitación era diferente, el ambiente se sentía más pesado, más cargado de emociones. Sobre una mesa vi una fotografía enmarcada que captó mi atención. Me acerqué. La imagen mostraba a una niña de unos 6 años, con una gran sonrisa que parecía desvanecerse con el tiempo. Tenía un nombre escrito al pie de la foto: Lucia. Mi pulso se aceleró. ¿Era posible que hubiera una conexión entre nosotros más allá del hospital? Mientras miraba la fotografía, el frío se intensificó y una ráfaga de aire helado me hizo temblar. De repente, escuché el susurro nuevamente: «Ayúdame». Me giré rápidamente, pero no había nadie, solo la habitación vacía y las sombras que parecían esconder secretos. Sentía que la situación se volvía más intensa y extraña. Quería huir, pero algo dentro de mí me detenía. Me acerqué a la mesa, buscando respuestas. Al levantar la fotografía, noté algo detrás del marco. Era un pequeño papel doblado con cuidado. Lo abrí y leí: «No confíes en las sombras, ellas vienen por mí». El temor se apoderó de mí. ¿Qué querían decir? Volví a mirar el espacio a mi alrededor, sintiendo que las sombras parecían cobrar vida, adentrándose en el rincón de la habitación. Un escalofrío me invadió. Recorrió la espalda. Entonces, el sonido de un llanto suave cruzó el aire. Una voz infantil que llenaba la habitación con su tristeza. «Lucía, ¿dónde estás?» Sabía que debía salir de allí, pero no podía. La sensación de que necesitaba quedarme se volvía abrumadora. Recordé las notas en el diario de la niña sobre las voces y las sombras. ¿Era Lucía la que clamaba por ayuda? Al menos debía intentar comprender lo que estaba pasando. Decidí hablar. «Lucía, estoy aquí, te escucho. ¿Qué ocurrió contigo?» Un silencio pesado se apoderó de la habitación. Solo el sonido de mis respiraciones entrecortadas rompía la calma.
Un destello de luz proveniente de la linterna llamó mi atención. Un objeto brillante se vislumbraba en el suelo, justo a los pies de la mesa. Me agaché y recogí una pequeña pulsera, delicada y con un colgante en forma de estrella. Parecía tan familiar, pero no podía recordar de dónde. De pronto, los susurros se volvieron más intensos, más demandantes. «Sal de aquí», repetían. La alarma brotó en mí. Sabía que el tiempo se agotaba, las sombras empezaban a moverse con más rapidez, casi acercándose. La voz de Lucía se desvanecía, reemplazada por un eco aterrador. Decidí salir. Corriendo hacia la puerta, escuché un golpe detrás de mí, como si algo hubiera caído. Rápido, giré, solo para ver la sombra irse tras una esquina, dejándome con la sensación de que no estaba solo. No podía ignorar el hecho de que Lucía me necesitaba, pero ¿a qué precio? A medida que salía del cuarto y regresaba al pasillo, juré que volvería a buscarla, pero tenía que prepararme. Las sombras estaban más allá de mi comprensión y su historia aún no había terminado. Mientras cruzaba la entrada, el susurro volvió, más fuerte que nunca. Lucía no está sola, recuerda su nombre. La urgencia me apretaba el pecho. No sabía cómo, pero mi próximo movimiento definiría lo que haría a continuación. La verdad estaba al acecho y yo era el único que podía desentrañarla. Capítulo 5. Sombras del pasado. El pasillo se sentía más largo de lo habitual. Cada paso que daba resonaba como si el eco me estuviera diciendo que el tiempo se me escapaba. La pulsera fría en mi mano era un recordatorio de que algo más grande estaba en juego. Giré la esquina, decidido a encontrar una salida de este laberinto de sombras, pero la ansiedad me mantenía alerta. Las luces titilaron levemente y en ese momento un pensamiento aterrador me asaltó. ¿Y si Lucía no era la única? Una repentina sensación de que algo o alguien me observaba me hizo detenerme. Miré hacia atrás, pero no había más que oscuridad. Sin embargo, la voz de Lucía seguía repitiendo su nombre en mi mente, mezclándose con los susurros que no cesaban. «Recuerda su nombre». Mi instinto me empujaba a seguir adelante, pero sabía que necesitaba respuestas antes de dar un paso más. Al final del pasillo, vi una puerta entreabierta. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia ella. Era una sala de descanso, repleta de sillas amontonadas y un sofá viejo cubierto de polvo. Me adentré, sintiéndome como si estuviera en la trinchera de una guerra que apenas comenzaba. Saqué la pulsera y la sostuve frente a mí. «¿Quién me la dio?», murmuré, buscando en mis recuerdos algún indicio que me diera una pista. En ese momento, una brisa fría pasó a través de mí, como si algo se movía. Un ligero crujido resonó detrás de mí, y giré la cabeza con rapidez. Solo un viejo reloj de pared marcaba el paso del tiempo, pero en su sonido había algo inquietante. De repente, el sonido cambió. «No debemos estar aquí», me pareció que decía. Miré a mi alrededor, incapaz de discernir si la frase provenía del reloj o de mis propios pensamientos. Las sombras del cuarto parecían estar goteando, como si algo estuviera saliendo y dando forma a mis miedos. Decidí buscar en los rincones de la habitación. Quizá en esos objetos olvidados estaba la respuesta que tanto anhelaba. A medida que revisaba el lugar, encontré unos libros apilados en una mesa. Eran diarios, igual que el que había leído en el hospital. Sin pensarlo, abrí el primero. Las páginas estaban llenas de garabatos, palabras enredadas en historias que hablaban de luces y sombras. Algunas estaban relacionadas con una figura que se mencionaba una y otra vez: la guardiana. «¿Qué es esto?», pensé mientras leía más en profundidad. El término resonaba en mi mente. En un pasaje, la escritora mencionaba cómo la guardiana se apoderaba de aquellos que tenían el poder de buscar. La intrigante mención llenó mi cabeza de preguntas. ¿Acaso Lucía tenía alguna relación con esta guardiana? El llanto de una niña volvió a llenarlo todo. No un llanto cualquiera, sino un lamento que se sentía como un eco desgarrador. «¡Lucía!», grité, mientras las palabras brotaban de mis labios sin pensarlo.
En el instante en que su nombre salió, las sombras comenzaron a moverse con más rabia. Decidí salir de la sala. La presión aumentaba y la idea de que Lucía podía estar en peligro me llevó a actuar. Pero al abrir la puerta, no encontré el pasillo que había cruzado. En su lugar, una niebla densa me encerró, como si el lugar estuviera cambiando ante mis ojos. Escuché el susurro que había escuchado antes, un eco de advertencia. No confíes en las sombras. No puedo escapar ahora, pensé, aunque una parte de mí sabía que el peligro estaba a mi alrededor. En la niebla vi una forma, algo que se movía rápida y fluidamente. A medida que se acercaba, supe que no podía dar marcha atrás. Tenía que enfrentarlo, y debía hacerlo para Lucía. El miedo latía en mi pecho mientras todo se oscurecía. No sabía quién era realmente la guardiana, ni qué implicaba, pero estaba decidida a descubrirlo. Mi única opción era avanzar, y mientras daba ese paso adelante, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Ayúdame! Mi corazón se detuvo. Fue en ese instante que entendí que mi búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 6. Encuentros en la niebla. El grito aún resonaba en mi mente, atravesando la niebla como un llamado desesperado. Caminé, o mejor dicho, me arrastré, sin saber hacia dónde iba. La densa bruma me envolvía, dificultando la respiración y haciendo que el espacio se sintiera vivo, como si deseara atraparme. A cada paso, la inestabilidad crecía. De repente, una sombra emergió de la niebla. Era delgada y alargada, como un simple garabato dibujado por una mano temblorosa. Cuando giró su cabeza, lo que vi me heló la sangre. Una niña, pero no Lucia. Tenía el rostro pálido y una mirada vacía que parecía atravesarme. Retrocedí, mi instinto gritando que debía huir. ¡Lucia!, grité de nuevo, tratando de mantener mi voz firme. ¿Dónde estás? ¿Qué te han hecho? Mi voz se ahogó en la oscuridad, apenas un susurro. La niña avanzó un paso, extendiendo su mano, como si quisiera tocarme. No, no debes, logró articular, pero sus palabras se desvanecieron en un retumbar gutural que se alzó en el aire. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y la figura comenzó a desvanecerse, como si la niebla la estuviera engullendo. ¡Espera!, grité desesperadamente, pero estaba sola de nuevo, rodeada por la sombra. La bruma parecía reírse y el eco de mis propios gritos me atormentaba. Decidí no rendirme, tenía que seguir adelante. Fui guiada por el eco de sonidos lejanos, un murmullo suave de agua. Tal vez allí encontraría alguna respuesta. La niebla empezó a despejarse un poco, revelando un viejo pasillo. Las paredes estaban cubiertas de imágenes en sepia, escenas borrosas de lo que una vez fue un hogar o un lugar de cuidado. Me asomé a una habitación que estaba abierta. Luz apagada, pero la distancia era visualmente tranquilizadora. Mientras entraba, las sombras se amontonaban en una esquina. Allí, un viejo espejo reflejaba una imagen que no esperaba. Vi mi propio rostro, pero alterado, marcado por el miedo y el agotamiento. Intuí que detrás de mí había algo más. Aunque sabía que no debía mirar, lo hice. Un susurro vino de detrás. No te acerques a la guardiana, nunca lo hagan. Me giré bruscamente, pero solo encontré la oscuridad. En mi pecho estaba el peso de la advertencia. La guardiana. ¿Quién era? ¿Por qué todos parecían temerla? Sobrecogida, me esforcé por pensar en Lucia y en lo que había tenido que sacrificar para que yo siguiera adelante. Mientras pensaba en ella, los recuerdos fluyeron. Vi su risa y sentí su calidez como si fueran recuerdos vivos, no merecedores de ser olvidados. Al recordar su nombre, las sombras temblaron. Fue como si la niebla comenzara a adoptar formas más concretas. Desesperadamente busqué la pulsera en mi mano. Algo en su presencia me decía que tenía que activarla. Debía comprender su significado. Al hacerlo, la habitación se iluminó brevemente y una imagen fugaz apareció. Lucia, atrapada en una celda de sombras, gritando por ayuda. ¡Encuéntrame! El pánico se apoderó de nuevamente. ¡No!
¡No! ¡Puedo perderte!, grité, pero una voz en el fondo de mi mente susurró: no confíes en las sombras. La luz se desvaneció tan rápido como había llegado. Estaba atrapada en esta pesadilla y la guardiana parecía estar más cerca que nunca. Con el corazón acelerado, avancé, pero sentía que un peligro inminente se apoderaba de mí. A cada paso, las sombras parecían estrecharse, como si fueran tentáculos, intentando arrastrarme de vuelta a la oscuridad. Sabía que estaba cerca de descubrir la verdad, pero también que lo peor estaba por venir. Con la imagen de Lucia grabada en mi mente, me preparé para enfrentar lo que fuera que se ocultara entre las sombras. La guardiana ya no era solo una figura lejana, su influencia estaba aquí, y no estaba dispuesta a dejarme escapar. Capítulo 7. La sombra de la guardiana. Seguí avanzando, sintiendo la presión de las sombras sobre mí. Cada paso se sentía como un desafío, como si dentro de la niebla hubiese algo más que me observaba. Las paredes del pasillo vibraban con un eco que resonaba en mi pecho. Sabía que la guardiana estaba cerca. Mi mente repasaba lo que había aprendido hasta ahora, todas las advertencias susurradas en la oscuridad. No te acerques a la guardiana. ¿Qué podía hacer para protegerme? Si ella era la clave para encontrar a Lucia, tenía que enfrentarla, pero el miedo me dominaba. Al final del pasillo, una puerta se dibujó entre la bruma. Tenía una forma extraña, como un portal hacia lo desconocido. Tenía que irme, tenía que actuar, antes de que las sombras decidieran que era hora de atraparme. Sin pensarlo, empujé la puerta y entré. La habitación era diferente a las demás. Aquí, la oscuridad no era opresiva. En el centro, un antiguo altar brillaba con una luz múted, como si los recuerdos de quienes habían estado allí antes aún latieran en su superficie. Las imágenes sobre las paredes me miraban con compasión, como si reconocieran mi desesperación. «Lucia, ¿dónde estás?», murmuré, esperando que esa afirmación resonara de alguna manera en el aire. Necesitaba que ella estuviera aquí, que la presión de las sombras se aliviara. Mientras me acerqué al altar, una corriente fría recorrió la habitación. Desde la esquina pude ver una figura esculpida en piedra. Se alzaba, majestuosa y aterradora. Era la guardiana. Su rostro perpetuamente serio y sus brazos extendidos parecían abrazar la existencia misma del miedo. Su presencia me hizo retroceder un paso. «No te acerques», repetí en voz baja, recordando las palabras que había escuchado. Pero algo en mí anhelaba entender. La bruma se arremolinaba y en medio del caos un eco familiar alcanzó mis oídos. La risa de Lucia. Era clara y pura, como un canto que rompía con la oscuridad. Fue entonces cuando noté algo a su lado, en la base del altar, un pequeño cofre. Me acerqué, movida por la desesperación y la esperanza. La guardiana hizo una pausa, como si me estuviera observando. Abrí el cofre y encontré un medallón, brillante en medio de la penumbra. En su interior, un retrato en miniatura de Lucia sonriendo. «¡Lucia!», grité, sosteniendo el medallón en mi mano. El poder resonante de este objeto me invadió. En ese momento, sentí que podía conectarme con ella. La risa reverberaba en la habitación, cada vez más fuerte. Pero el ambiente cambió. La guardiana pareció cobrar vida. Sus ojos vacíos ahora centellaban con furia. «No deberías haberlo tocado», resonó su voz, grave y burlona. Todo mi ser se tensó. Un sudor frío me empapó. «Déjamela ir», exigí, sintiendo el coraje brotar de mis entrañas, aunque el miedo seguía agarrándome. Cada latido retumbaba en mis oídos mientras la figura de la guardiana avanzaba, su forma proyectándose en la niebla. El medallón comenzó a brillar intensamente y las risas de Lucia se tornaron en gritos, llenando la habitación con una mezcla de desesperación y poder. «¡Encuéntrame! ¡Rompe el ciclo!». La voz de Lucia atravesó el caos como una flecha. ¿Qué ciclo? ¿Qué significaba eso? La guardiana alzó su mano hacia mí, y un torrente de sombras emergió en mi dirección. Sin dudarlo, levanté el medallón. La luz blanca lo envolvió todo. «¡Lucia!», grité una vez más, pero esta vez fue un grito de esperanza. Justo antes de que las sombras me alcanzaran, una explosión de luz me envolvió.
Todo se volvió borroso y la habitación desapareció. En su lugar me quedé en un vacío denso y oscuro, esperando lo que vendría a continuación. ¿Sería el final o el comienzo de algo más aterrador? Capítulo 8. El eco del pasado. Me encontré en un espacio que era a la vez familiar y ajeno. La oscuridad era espesa y el silencio tan profundo que podía escuchar el eco de mi propia respiración. Las sombras se movían a mi alrededor, retorcidas y cambiantes, como si tuvieran vida propia. Sin el altar, sin la guardiana, me sentía desorientada. ¿Dónde estoy?, susurré, pero la niebla absorbió mis palabras. De repente, una luz tenue comenzó a filtrarse, revelando una serie de figuras empotradas en las paredes. Eran rostros conocidos, pero no podía recordar de dónde. La angustia se apoderaba de mí al darme cuenta de que cada uno de ellos era una historia, un fragmento del pasado. Con cada paso que daba, la luz creció, proyectando más imágenes. Entonces lo vi. Lucia, sonriendo. La felicidad que irradiaba contrastaba con mi creciente desasosiego. «Lucia», la llamé, extendiendo la mano hacia ella. Pero en el instante en que lo hice, la luz se desvaneció. La figura de Lucia se desdibujó y se desvaneció en la oscuridad. Sentí un escalofrío. Esa sensación de pérdida se intensificó y de repente un grito resonó. Era el mismo grito que había oído en la habitación con la guardiana. La imagen en la pared cambió, mostrando a Lucia atrapada por la misma sombra que me amenazaba. Su rostro reflejaba terror y un sentido de urgencia. «¡Rompe el ciclo!», resonó una vez más su voz. «¿Qué ciclo?». Las imágenes comenzaron a moverse, mostrándome escenas de su vida, recuerdos que yo había olvidado. Lucia, jugando en un parque, riendo con amigos, momentos felices. Y luego, un giro oscuro, la sombra avanzando, un enfrentamiento. Todo se nubló cuando la oscuridad lo consumió todo. El terror me llenó. Tenía que hacer algo. «¿Cómo puedo romperlo?», grité, pero mi voz se perdió en el vacío. Fue entonces cuando la niebla se aglutinó en el centro, formando una figura parecida a la guardiana, pero más pequeña, más vulnerable. Lucia, la sombra de una niña. «¡Ayúdame!», dijo la figura, su voz un eco desgarrador, como si mi decisión fuera imprescindible. «Acércame a ella, incluso cuando las sombras parecían querer arrastrarme de nuevo. No les dejes ganar, devuélveme a Lucia». Las palabras resonaron en mí como un grito de batalla. Era el momento de enfrentar lo que había estado huyendo. «No voy a dejar que esto termine así», murmuré, empapada de determinación. Sin saber cómo, el medallón comenzó a vibrar en mi mano, iluminando la oscuridad. «¡Juntas!», grité a la figura. «¡Vamos a romper el ciclo!». La niña asintió, aún aterrada, pero había un destello de esperanza en sus ojos. La luz del medallón se expandió, tocando a la sombra que me rodeaba, repeliéndola. Al sentir el tirón, supe que estaba en el borde de algo. La luz comenzó a envolverme. «¡Aguanta, Lucia! ¡Ayúdame!». La conexión se intensificó. El ciclo debía romperse, y yo sería el hilo que lo mantendría unido. La oscuridad comenzó a desvanecerse, pero el eco de las risas se convirtió en un rugido. Las sombras no estaban listas para soltarse. Entonces, en un instante de claridad, comprendí lo que debía hacer. La guardiana había sido un guardián de la historia. Si podía restaurar esa luz, podría salvar no solo a Lucia, sino a todas las almas atrapadas en este ciclo interminable. Pero aún había algo más, una presencia detrás de mí, oscura y voraz. No había tiempo que perder. ¿Podía yo, en este instante, cambiar el destino de todas nosotras? El eco de la voz de Lucia resonaba en mi mente, y el vacío ahora se sentía lleno de una nueva energía. Un nuevo ciclo estaba a punto de comenzar, y su desenlace estaba en mis manos. Capítulo 9. La lucha en la sombra.
La luz del medallón se intensificó, iluminando el espacio que me rodeaba. Las sombras se retorcían, pero la fuerza de la luz parecía mantenerlas a raya. «¡Vamos!», grité, apretando la mano de la niña. Ella se aferró a mí, sus ojos llenos de miedo, pero también una chispa de valentía. «No están listas para perder», dijo. «Pero no podemos rendirnos», respondí. «Aún hay esperanza». Mientras avanzábamos, vi cómo las imágenes en las paredes se agitaban como una película desenfrenada. Mis recuerdos y los de Lucia se mezclaban, arrastrándome a un torbellino de emociones. Sentí su risa, el calor de su abrazo, y luego, nuevamente la angustia. Las sombras se acercaban más, y cada vez que lo hacían, sentía una punzada de terror en el corazón. «Recuerda quiénes somos, recuerda lo que hemos experimentado juntas», le dije a la niña. Sabía que, aunque estaba atrapada en esta pesadilla, nuestra conexión podía ser la clave. El eco de Lucia resonaba en el aire. Las palabras de ella susurraban a través de la oscuridad. «Rompe el ciclo». «Por favor, Lucia, ayúdame a salvarnos», grité, lanzando mi voz a través del abismo de sombras. El medallón brilló con fuerza, su luz creando un escudo momentáneo. Pero en medio de esta lucha, sentí que alguna fuerza oscura estaba observando, esperando el momento adecuado para atacar. Fue en ese instante que la figura se materializó ante nosotros. Era la misma sombra que había visto antes, alta y difusa, pero con una presencia abrumadora. Aquella criatura parecía alimentarse de la desesperación. Mi sangre se heló, la niña a mi lado tembló, y yo podía sentir la presión de su miedo comprimiendo el aire. «¿Por qué luchas?», susurró la sombra. «Los recuerdos son solo eso. Ecos destrozados, sombras de una luz que ya se ha apagado. Rendirse es más fácil». Negué con la cabeza, recordando cada instante compartido con Lucia. «Nunca me rendiré», respondí, con más fuerza del que sentía. «Nuestra historia no debe terminar así. Vamos, Lucia, regresa a mí». Una oleada de energía surgió dentro de mí. El medallón parecía responder a mi llamado, vibrando con una fuerza renovada. La sombra se acercó, sus sombras extendiéndose para atraparnos. «No puedes cambiar lo inevitable», dijo. Su voz era un murmullo frío. Pero en vez de caer en la desesperanza, una chispa de determinación brotó en mí. Cerré los ojos, recordé a Lucia, su risa, su valentía, la luz que siempre había traído a mi vida. «Juntas, siempre», grité, y con las manos unidas el medallón estalló en luz. Era como un sol naciente, barriendo el espacio con un brillo dorado. Mientras la luz se extendía, podía ver las sombras retroceder, como si el medallón fuera un faro. El rostro de la niña se iluminó y una nueva confianza brotó en sus ojos. «¡Espera!», gritó, mientras la luz se tornaba en una energía vibrante. Al instante, las imágenes alrededor de nosotros comenzaban a transformarse. Ya no eran recuerdos distorsionados, sino memorias vivas de esperanza y resistencia. Las risas de Lucia resonaron, llenando el aire. Entonces, algo extraño ocurrió. La propia sombra empezó a fragmentarse, como si estuviera siendo devorada por la luz. Pero, en lo profundo de esa luz brillante, vi otra sombra, más tenue, casi imperceptible. «No, no puede ser», exclamé, dándome cuenta de que esta sombra no era una amenaza, sino un fragmento de luz que había quedado atrapado. ¿Podía ser la guardiana? Mi mente se llenó de preguntas mientras la luz luchaba contra los ecos de lo oscuro. Tenía que decidir, seguir adelante o arriesgarme a sacar a la sombra del abismo. El tiempo se detuvo, la conexión se intensificó de nuevo, y supe que esta era la última oportunidad. Una elección que podría cambiarlo todo.
Con el corazón en un puño, extendí la mano hacia la sombra. «Te traigo de vuelta, guardiana», murmuré, y lo hice sin dudarlo. Capítulo final. Un lugar en la luz. Mientras extendía mi mano hacia la sombra que se movía lentamente, sentí la energía intensa del medallón. La luz que me rodeaba parecía pulsar con fuerza, como si esperara que el ser atrapado se uniera a nosotros de nuevo. Cuando mi palma tocó la sombra, una ola de frío recorrió mi cuerpo, seguida por una brisa cálida y reconfortante que me envolvió. La sombra titubeó, luchando por liberarse, pero cuando la luz del medallón la tocó, comenzó a transformarse. Los contornos oscuros se desvanecían, revelando el semblante sereno de la guardiana. En ese instante comprendí que era ella y que había estado atrapada en ese ciclo de sombras tanto como Lucia y yo. «¿Por qué has venido?», murmuró, su voz resonando suave y poderosa. «Nadie nunca rompe el ciclo». «No tengo intención de hacerlo más», le respondí, aún un poco temerosa. «Estamos aquí para liberarte, para liberar a todas las almas que han sufrido. No tienes por qué estar sola». Una luz brillante estalló entre nosotros, como una explosión de energía purificadora. La guardiana se exhaló en una risa suave que llenó el espacio. Las sombras que nos rodeaban comenzaron a disiparse, transformándose en pequeñas motas de luz que danzaban en el aire. «Juntas podemos sanar», dije, mirando a la niña que aún sostenía mi mano. Era un momento de conexión, de entendimiento compartido. Era más que una lucha, era una liberación. Cuando la luz alcanzó su punto máximo, el eco de las risas de Lucia resonó en la habitación, ahora desvaneciéndose lentamente, y con ello, las imágenes de su vida comenzaron a superarse una a una, fugaces pero memorables como estrellas en el firmamento nocturno. Sentí su presencia cerca de mí, su energía vibrante llenándome de esperanza. De repente, una oscuridad empezó a agruparse en el umbral, preparado para cerrar nuevamente el portal. «Debes irte», imploró la guardiana, «pero no temas, haré lo que pueda por aquellas que aún habitan en este lugar». Su rostro era una mezcla de tristeza y alivio a la vez. Se había convertido en salvadora, sumándose a nuestra lucha. Dudé un momento, sintiendo un profundo vacío al quitarme a la guardiana de encima. Pero no era el final. Ella y las otras almas encontrarían su camino a la luz, y yo simplemente debía regresar. Con la determinación renovada, di un paso hacia atrás, sintiendo cómo la luz se diseminaba, manteniendo a raya la oscuridad mientras avanzaba. «Adiós», murmuré al aire, sin saber si oiría mi voz. «Siempre seremos parte del mismo ciclo, de la misma luz». Un destello brilló y me encontré de nuevo en el viejo hospital. La luz de afuera se filtraba por las ventanas y todo parecía más brillante, más cálido. El eco de las risas se desvaneció, pero llevaba esa libertad en mi interior. Las paredes que habían sido tan opresivas ahora parecían susurrar historias de aquellos a quienes había liberado. Salí del edificio titilante, dejando atrás el caos, al mismo tiempo que esas almas marchaban hacia adelante. Sabía que esto no era el final, y que las sombras aún podrían tener su poder, pero ya no importaba. Había encontrado la luz que necesitaba para volver, y sabía que, aunque la historia era compleja, las sombras nunca podrían ganar mientras quedaba una chispa de esperanza. Nunca volví a ver el hospital, ni a Lucia, pero algunas noches, mientras cierro los ojos, creo oír su risa, y cuando eso ocurre, siento su luz envolviéndome. Hay muchas preguntas que aún no han sido respondidas, y muchos relatos que continúan existiendo en la oscuridad. Pero ahora al menos sé que no estoy sola, y en mi corazón siempre habrá un rincón donde las sombras no puedan tocarme.